A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y muy bienvenidos una vez más a todos nuestros queridos amigos y hermanos a la enseñanza de la Biblia. Enseñanza de la palabra de Dios que va directamente de la Biblia a ustedes. Enseñanza que ustedes saben, pueden estar seguros que le estamos hablando la verdad de parte de Dios. No hay intermediarios aquí entre nosotros y ustedes y la Biblia. No. La Biblia la leemos directamente, mi hermano Renato, para vaya directa a sus oídos. Así que si usted tiene Biblia y si no tiene, bájela en el celular y la puede tener ahí. Pero de todas maneras, sean todos bienvenidos a esta enseñanza de la palabra de Dios. Y hoy día vamos a hablar qué es ser entregado a Satanás, porque la Biblia habla de esto. Se van a dar cuenta ustedes que allí aparece, le entregó a Satanás. Así que sean todos bienvenidos a esta enseñanza de la Biblia y como siempre, cuento con la ayuda, cooperación de mi querido hermano Renato. Hermano Renato. Muchas gracias, hermano. Como siempre, un tremendo gusto de poder compartir un nuevo programa con todas las personas interesadas en conocer la palabra y aportar con un granito de arena más en el conocimiento de infinito, que es la voluntad del Señor, que es lo que el Señor quiere para nosotros, sus reglas y todo aquello que algún día terminaremos de conocer en el cielo, pero que mientras estamos aquí tenemos la obligación como hijos de Dios de conocer para que podamos también enseñar a otros y por supuesto que nos aporte para tener una vida conforme a la voluntad del Señor. Aquí estamos nuevamente agradecidos del Señor y agradecidos de ustedes también, a quienes invitamos a compartir estos programas con libertad. Saben que pueden escribirnos también a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl y que pueden encontrar la mayor parte de estos programas también en formato de podcast en Google Podcast, Stitching y otras plataformas más. Estamos también en YouTube y también en Facebook, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. Bueno, amigos hermanos, ya no me alargo más, estamos saludados, agradecidos al Señor por este nuevo programa, así que vamos a ir ahora a una breve pausa y a la vuelta vamos a regresar para leer los textos bíblicos relacionados con el programa de hoy y por lo tanto los invitamos a que quienes puedan hacerlo nos acompañen con sus Biblias y tengan lápiz y papel a mano también para que puedan tomar nota. Bien, vamos a la pausa y regresamos. Estamos listos para comenzar. Hoy vamos a leer solamente en el Nuevo Testamento, comenzando en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, los versículos 31 al 34. Aquí es cuando Jesús anuncia la negación de Pedro. Dice la palabra. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Vamos a continuar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, los versículos del 1 hasta el 11, que nos hablan sobre Ananías y Zafira. Dice: Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pues pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró.
Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, en los versículos 10 y 11 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y en el capítulo 5 de Primera de Corintios, los versículos de 1 al 5, nos están hablando de un caso de inmoralidad juzgado. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vamos a retroceder a la carta a los Romanos en el capítulo 16, los versículos 17 al 19, que dicen: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Vamos ahora a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, los versículos 7 al 10. Dice el apóstol: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 3, el versículo 6, referido al deber de trabajar, dice el apóstol: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Vamos ahora a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, en los versículos 18 al 20 leemos: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y en el capítulo 6, los versículos 3 al 5 de esta carta dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias,
malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y vamos a terminar la lectura de hoy en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, los versículos 15 hasta el 21, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén, hermanos. Damos gracias al Señor por su palabra, porque nos la revela, y oramos para que nos dé entendimiento, sabiduría, para poder comprenderla, para poder ponerla en práctica en nuestra vida y poder también enseñar a otras personas. Bien, vamos ahora a una breve pausa y regresamos con el desarrollo del programa. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente, por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria, y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Queridos amigos y hermanos, estamos una vez más frente a la palabra de Dios y tenemos una gran enseñanza hoy día que es muy desconocida incluso para los hijos de Dios. Sí, eso tengo que recalcarlo, que aún es desconocida para los hijos de Dios, para los creyentes. Porque si a ti, querido hermano, alguien te preguntara, ¿qué quiere decir la Biblia cuando dice, le entregué a Satanás? ¿Podrías tú responder realmente qué significa eso en la Biblia? Porque no se habla mucho de eso. Son pocos los que hablamos de esto, que es la verdad de parte de Dios, amigos. Y como siempre le decimos que no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que delante de Dios y en la persona del Señor Jesús les hablamos la verdad. 2 Corintios 2:17. Bueno, el tema que tenemos delante es ¿qué significa que la Biblia diga le entregué a Satanás o entregado a Satanás? Primero tenemos que saber que Satanás es nuestro enemigo, destructor, matador de personas, asesino, así que podemos desenmascararlo en este momento, que es un mentiroso y que solamente sabe engañar. Todas las almas que no conocen al Señor están bajo su mano, esclavizados a Satanás. Es por esto que cuando uno se convierte, es sacado de la esclavitud de Satanás y trasladado al reino del amado Hijo del Señor Jesucristo. Así que, queridos amigos, tenemos que ver realmente que el diablo es el enemigo más tenaz que tenemos. El diablo es uno de los enemigos más terribles, porque él no solo trata de dañarnos a nosotros, sino que su interés es robarle la gloria a Dios. Este es el trabajo de Satanás. ¿Y cómo lo hace el diablo? Por medio de la religión. Sí, por medio de la religión, es decir, él por medio de la religión le roba la gloria al único Dios verdadero, como es el Dios nuestro, el Dios de la Biblia. Un Dios infinito, cuyo carácter es santo, un Dios todopoderoso, un Dios que está en todo lugar y un Dios que sabe todas las cosas, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Un Dios que no tiene sombra ni variación, un Dios infinitamente grande, un Dios
que tiene aceidad, el único que no tiene principio ni fin. Todos los dioses que la gente tiene, ellos de madera, de yeso, de oro, de lo que sea, ellos no tienen aceidad, porque tienen un comienzo, un principio, de cuando los hicieron. Mientras nuestro Dios no tiene principio ni fin, es un eterno yo soy. Este es nuestro gran Dios. Él no hace las cosas para ver cómo van a salir. Él sabe cómo van a salir, porque todo está en la mano de Él. Él no tiene pasado. Él es un eterno presente. Este Dios triuno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Una unidad perfecta en la diversidad. Así que queremos hablarle de este enemigo y desenmascararlo. Este Satanás es el que estaba en el cielo y Dios le dio responsabilidades. Era, por así decirlo, como el brazo derecho de Dios. Y este Lucifer se vio con tanto poder que quiso sacar a Dios del trono y sentarse él. Esto lo puedes ver en Isaías 14 y en Ezequiel 28. Y quiero decirte que Dios lo echó del cielo y a miles y millones de huestes satánicas que hicieron causa común con él. Y él se vino a la tierra, una tierra perfecta que Dios había creado, que está en el versículo 1 del capítulo 1 del Génesis, cuando dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, perfectos. Pero Satanás llegó a la tierra y la destruyó, la llenó de agua. Y cuando comenzamos en el versículo 2 del Génesis, ya nos damos cuenta que había una oscuridad, estaba todo lleno de agua, y el Espíritu de Dios se movía sobre la tierra. Es decir, comenzó la recreación de Dios en los 6 días. Y empezó a hacer todas las cosas. En el día sexto creó al hombre, que fue su máxima creación, y nos hizo semejante a Él, eternos. Nunca vamos a dejar de existir. Lo aceptes tú o no lo aceptes, mi querido amigo, nunca vas a dejar de existir. Y después que te mueras, o irás al cielo, si has reconocido tu pecado y te has entregado al Señor Jesús, o te irás al infierno si has rechazado el regalo de Dios. Bueno, Satanás, vamos a tratar de desenmascararlo un poquito más. Él es el amo más cruel que el ser humano puede tener. ¿Tú piensas que él se siente mal cuando a ti te pasa algo? No, por favor. La Biblia nos dice que él vino a robar, matar y destruir. Este es su trabajo. Él no sabe hacer algo bueno. Él sabe hacer pura maldad y destrucción. Y como dije en un programa anterior, robar, matar y destruir es la característica de esta explosión del ser humano a través de todo el mundo. Cuando entran a robar a los supermercados, los destruyen, ¿no es cierto? Robo. Cuando destruyen la paz de un país y cuando matan a personas inocentes. Bueno, estas son características de Satanás. Saquémosle la máscara para ver quién es. Es un mentiroso, un homicida. El Señor Jesús lo dijo a los judíos. Él ha sido homicida desde el principio. Sí, porque incitó a Caín que matara a su hermano Abel. Es decir, si tú no crees en la existencia de Satanás, Satanás ya te engañó. Porque lo que le ha dado mejor negocio al diablo es hacerle creer a la gente que él no existe. Sí, he conversado con muchas personas que me dicen, si no existe el diablo, nosotros somos más diablos que él. ¿Cómo le engaña el diablo? Qué terrible, ¿eh? ¿Cómo una persona puede hablar y pensar de esa manera? Cuando el diablo es un ser muy bonito, hermoso, perfecto. Quiero decirle que si se pareciera aquí en la tierra como él es, muchas mujeres se derretirían por él. Pero es muy estúpido. Sí, eso sí tenemos que reconocerlo. Mi amigo, el diablo cree en Dios y tiembla a Dios. Esto lo dice la Biblia en Santiago, el capítulo 4. Satanás cree en Dios y le tiembla. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que va a llegar el día cuando Dios le va a mandar al lago de fuego. Y es por esto que cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra y se acercaba a una persona que estaba endemoniada, el demonio le decía, sé quién eres, el Hijo de Dios. ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Porque el demonio sabe que falta su ejecución, él está condenado al lago de fuego.
el lago de fuego fue hecho para el diablo y sus ángeles, no para el ser humano. Así que quienes lleguen allí van a llegar de intrusos. Nada más, hacerle compañía a Satanás. Así que el diablo es el enemigo más tenaz que tiene Dios. Te lo vuelvo a repetir, el diablo es el enemigo más tenaz que tiene Dios. Bueno, yo les dije, ¿qué es ser entregado a Satanás? Donde nos leyó nuestro querido hermano, muchas partes dicen, le entregó a Satanás para que aprenda a no blasfemar. Se ha entregado a Satanás. Pero yo quiero llevarle al comienzo, si el tiempo me da, ojalá me dé, cuando leyó nuestro hermano Lucas 22:31, cuando el Señor le dijo, antes de ir a la cruz, el Señor, Simón le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo, dijo el Señor, he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Parece que Pedro no entendió o no le creyó al Señor Jesús, porque él le dice, Señor, estoy dispuesto no solo de ir a la cárcel, sino también morir por ti. No entendió realmente, no entendió la advertencia que el Señor le dio. Ahora, Satanás no puede hacer lo que quiere con nosotros los hijos de Dios, te lo digo inmediatamente. Con los que no conocen a Dios puede hacer lo que quiera, pero que con los que somos de Cristo, los que pertenecemos a Él, los que hemos sido lavados por la sangre del Señor, Él no tiene acceso a hacer algo con nosotros, a menos que Dios se lo permita. Porque nos cubre a todo cristiano un círculo que no permite que Satanás lo pase. Dios le ha puesto un límite que no pasará. Podrá decirnos muchas cosas al oído si nosotros se lo permitimos, podrá hacer muchas cosas, pero Él no puede hacer lo que quiere con los hijos de Dios. Por esto es que le pide permiso a Dios para zarandear a Pedro. ¿Por qué Dios se lo permitió? Bueno, razones son más que suficientes para entender que Pedro confiaba mucho en sí mismo. Por esto le dice, Señor, yo estoy dispuesto no solo a ir a la cárcel, sino a morir por ti. Tenía mucha confianza en sí mismo, pero no en la palabra de Dios. Porque el Señor le dijo, yo te he dejado que el Satanás te tome, pero una vez vuelto, confirma a tus hermanos. No olvidemos que el Señor hace las cosas no para ver cómo van a salir, sino que Él ya sabe el final. Él es un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. ¿Y de qué le estaba hablando aquí el Señor? Bueno, le estaba diciendo que Pedro le iba a negar 3 veces. Pedro no le creyó lo que el Señor le dijo. Y esto pasa con la gente. Pedro le dice al Señor, no, Señor, yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por ti, pero no, nunca negarte. Y ya sabemos que le negó 3 veces. Y ya sabemos cómo el Señor le miró y él salió afuera y lloró amargamente. Qué llanto más terrible el de Pedro. Lo he pensado yo muchas veces, querido amigo. ¿Por qué Pedro lloró amargamente? Porque iban a matar al Señor y lo mataron. Y él no lo encontraba en ninguna parte para ir a pedirle perdón. No, él no lo encontraba en ninguna parte. Y en el capítulo 22, el versículo 61 y 62 dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro cuando cantó el gallo, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo lloró amargamente. Pobre Pedro. Qué amargo el llanto, qué sufrimiento. Sin poder encontrar al Señor para pedirle perdón, porque le mataron y le enterraron. Pero esto no es entregar a Satanás. Satanás le había pedido, y el Señor sabía que era necesario esa lección para Pedro, para que él dejara de confiar en sí mismo. Y ya podemos saber que después de que el Señor resucitó, estuvo 40 días y esperaron 10 días y vino el Espíritu Santo, Pedro mismo predicó el primer mensaje en el que se convirtieron 3.000 almas, cuando comenzó la iglesia. Y allí se cumplió lo que Pedro le dijo, lo que el Señor le dijo a Pedro, te daré las llaves del reino. Es decir, Pedro abrió la llave para que comenzara la iglesia con el mensaje del Evangelio. Bonito todo esto, ¿verdad? Bueno, pero lo leyó también en 1 Corintios 5, allí donde había un creyente, un hermano, un convertido, que había caído en el pecado, que estaba engañando a su padre, estaba teniendo relación con su madrastra.
cosas que ni en el mundo se veía. Y los hermanos en la iglesia, en vez de disciplinar a aquel hermano, sacarlo afuera de la iglesia porque estaba contaminando el cuerpo de Cristo, estaba muy contento, muy orgulloso. Y Pedro le dice: ustedes reúnanse en el nombre del Señor con mi espíritu. Esa persona sáquenla afuera y sea entregada a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Esto nos dice que era un cristiano verdadero. ¿Te das cuenta? ¿Te fijas la gran diferencia que hay? Pedro no fue entregado a Satanás. Permitió que Satanás le engañara. Pero este de aquí es sacado de la iglesia. Queda sin la cobertura que el Señor tiene por su iglesia y todos los cristianos. Y este hombre disciplinado, echado fuera. Nadie le va a cerrar las puertas de la iglesia. Pero al ir a la iglesia, nadie conversaría con él. Le saludarían, pero no tendrían comunión con él. Porque les quiero decir que la iglesia es el cuerpo del Señor. Y si un hermano peca, nos contamina a todos. Porque somos un cuerpo, no te olvides de esto. Y el Señor Jesús es la cabeza. Y este hermano fue sacado fuera de la iglesia, pero siguió yendo a reunión, muy arrepentido. Y si ustedes leen en 2 Corintios, el capítulo 2, van a encontrar allí que los hermanos estaban no comprendiendo la bondad de Dios para hacerlo volver, porque la disciplina es para que la persona sepa que hizo daño y vuelva pidiendo perdón a la iglesia. Eso es, no es echarla para siempre. Esa es la disciplina. Creo que hicimos un programa sobre la disciplina y por qué cosas se puede disciplinar en la iglesia. Bueno, allí en 2 Corintios ven que Pablo les dice que no traten mal a aquel hermano que cometió esta acción. Porque si yo le perdoné, dice Pablo, ustedes también tienen que perdonarlo. Y déjense de tratarlo mal, porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Es muy claro Pablo cuando les habla allí y les habla de este problema a ellos. Bueno, en los Hechos de los Apóstoles 5 encontramos que un matrimonio fue engañado por Satanás. Sí, permitieron que el diablo les engañara. Ahora quiero decirte, si el matrimonio Ananías y Zafira no fueran creyentes, no habrían muerto, porque Dios tiene juicio con los de dentro de la iglesia, no con los del mundo. Ya vendrá el juicio para ellos en el gran trono blanco. Y este matrimonio se pone de acuerdo para mentir a Pedro, que habían vendido en tanto la propiedad, que no tenían, nadie le pedía que la vendieran, es que querían figurar. Pero Dios ya le dijo a Pedro, te van a mentir. Y Pedro, cuando llega a Ananías, le dice, ¿vendiste en tanto la propiedad? Sí, dijo, cuando vendieron en mucho más, para quedarse ellos con un poco. Y Pedro le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y el hombre cayó muerto ahí mismo. El juicio de Dios de los cristianos lo hace Él, dentro de su casa. Que me entiendan esto, por favor. Bueno, él cayó muerto, lo llevaron. Al momento vino su señora, una hora después, y le preguntó a Pedro, ¿vendieron en tanto? Sí. Entonces le dijo, te pusiste de acuerdo con tu marido para mentir al Espíritu Santo. Y recién acaban de sacar a tu marido para enterrarlo y ahora te llevarán a ti. Y los dos murieron. Sus almas están en el cielo, no tengo duda. Porque si ellos no hubieran sido cristianos, no mueren. Porque Dios no enjuicia a los inconversos. El juicio es para la casa de Dios, porque dice la Biblia, si el juicio comienza por nosotros, ¿en dónde irá a aparecer el pecador sin Cristo? Qué buena pregunta, extraordinaria, esa está en Pedro, 1 Pedro. Bueno, tenemos también otro caso, y este caso está en 2 Corintios 12, cuando Dios le permitió a Pablo en un éxtasis entrar al cielo y ver las cosas en el cielo, que Pablo no da su nombre, dice, conozco a un hombre, si en el cuerpo no lo sé. Y para que yo no me enorgulleciera sobremanera, ha permitido que un agente de Satanás me abofetee. Fue una enfermedad que permitió Dios que Satanás se la produjera en Pablo a los ojos. Y él le había rogado 3 veces que el Señor se la quitara y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
no está entregado a Satanás. Es como Pedro, le permitió Dios a Satanás que hiciera eso para que no se extralimitara. Muy bien, pero llegamos a Timoteo, 1 Timoteo y 2 Timoteo. Y allí encontramos a uno que estaba en la iglesia que se llamaba Alejandro, el caldelero. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan haber leído eso con mi querido hermano? Sí, ¿no es cierto? Alejandro el caldelero. Y este hombre estaba en la iglesia, pero no era creyente, porque con Himeneo y Fileto inventaron una falsa doctrina en la iglesia diciendo que la venida del Señor ya se efectuó y trastornaron la fe de la iglesia. Solamente un inconverso puede hacer esto. Por eso es que en la iglesia deben haber pastores, ancianos y obispos. El pastor no necesariamente tiene que predicar en la iglesia. Es un hombre que alimenta a la iglesia. Un obispo es el que vigila por la buena doctrina que se está entregando. Y un anciano es el hombre que tiene que conocer muy bien la palabra para aconsejar y para ver la actividad de los cristianos. 3 dones que son muy importantes dentro de la iglesia. Bueno, estos fueron entregados a Satanás para destrucción. Estos nunca fueron cristianos y nunca lo llegaron a ser. No, fueron entregados para que son agentes de Satanás, como hoy día hay mucho en todas las religiones. Y en la iglesia verdadera de Cristo también hay agentes secretos encubiertos que son mandados por Satanás para que digan falsas doctrinas o para que hagan cualquier cosa dentro de la iglesia. ¿Saben, amigos? Satanás sabe que no puede hacer nada contra nosotros los cristianos. No nos puede robar la paz, no nos puede quitar la salvación, nos puede hacer dudar de Dios. Cuando pasamos algún momento difícil, estamos enfermos y Satanás nos susurra al oído, ¿ves cómo Dios te abandonó? Lo mismo que hizo con Eva en el huerto de Edén, cuando tiró ese lanzazo en el corazón de Eva, diciéndole que Dios le había escondido algo, que Dios no le dijo toda la verdad, pero que si ellos le desobedecían a Dios, iban a ser como dioses sabiendo el bien y el mal. Prerrogativa que es de Dios, no es de nosotros. Nosotros no sabemos juzgar a alguien con el bien y el mal. No, ni los jueces lo saben. Bueno, queridos amigos, Satanás es el enemigo acérrimo de todos los hijos de Dios. Él no está preocupado de los borrachos, de los drogadictos, de los ladrones, de los criminales. Él quiere destruir la iglesia de Dios, que nunca podrá. ¿Podrá atacar a algún creyente que caiga en un pecado que requiera disciplina? Sí. Ahora, cuando dice el tal será entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que al final su espíritu sea salvo en el día del Señor, es un cristiano. Dios juzga las cosas dentro de su casa. Las de afuera las juzgará en el gran trono blanco. Sí, eso será así. Así que aquí encontramos varias partes de que son entregados a Satanás. Inconversos algunos, como Alejandro, Himeneo y Fileto, que trataron de poner una doctrina mala, falsa dentro de la iglesia, diciéndole a los cristianos que la resurrección ya se efectuó y que se hayan quedado aquí en la tierra, que el Señor ya vino ya. ¡Qué canalla! ¡Qué Satanás es un canalla! Creerle, seguirle a él, es terminar en el lago de fuego. Por esto les quiero decir, en Romanos 16 dice allí que tengamos cuidado y que vigilemos bien para que nadie traiga una falsa enseñanza de lo que está en la Biblia. Ustedes saben que Satanás ha tratado de traer falsa enseñanza, siempre. Ahora, cuando Pablo dice a la fe Timoteo, si alguno enseña otra cosa de las que hay más arriba y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a Dios, la piedad, está envanecido, no sabe nada, delira de cuestiones y contienda y palabras de las cuales nacen envidia, peleas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, inconversos, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Y qué le dice él?
apártate de los tales, porque son hijos del diablo. Apártate de los... Es tan bueno darse cuenta de los que son hijos del diablo y los que no son hijos de Dios. Si tú no tienes a Cristo en el corazón, si tú no tienes el perdón de pecados, si tú nunca has nacido de nuevo, tu padre es el diablo. Tú estás cautivo a voluntad de Satanás. Tú eres un esclavo, un cautivo en las manos de Satanás. Y tú no haces lo que quieres, haces lo que el diablo quiere que hagas. Así que dice aquí que gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Cuántas veces el diablo ha susurrado a las mentes de los cristianos verdaderos cuando les falta algo, cuando quedan sin trabajo, cuando pasan necesidades? ¿Qué le susurra el diablo? ¿Ves? ¿Ves, Dios, que no le importas? Mira cómo te hace pasar hambre, mira cómo no te da... Mi amigo, el diablo es mentiroso. Le saco la máscara en este mundo. El diablo es mentiroso y te está engañando. Si en la iglesia te han dicho que el estar bautizado, pagando los diezmos y haciendo todo lo que te dicen vas a ir al cielo, el diablo ya te engañó. Él es un mentiroso. Te digo, no solo es mentiroso, es un criminal. Un criminal número 1. Todo lo que está pasando en el mundo, estas familias que se matan, ¿cuántos hombres se han hecho pasar por Jesucristo y atraen mucha gente y después se matan todos? Qué contento está el diablo, cómo lleva multitudes. ¿Y cómo lleva multitudes de la religión hoy día al infierno? No, el diablo no quiere estar solo. Quiere que tú le acompañes. Mi querido amigo, nosotros, con la palabra de Dios en la mano, te rogamos, reconcíliate con Dios. No acompañes al diablo en el lago de fuego. Dios te sale al encuentro hoy día para decirte, yo te quiero salvar, yo te quiero perdonar, yo te quiero dar la vida eterna. ¿Por qué no le crees a Dios? Mi amigo, lo leyó nuestro hermano, que Satanás va a venir con todo engaño durante la gran tribulación y dice que para los que se pierden, por cuanto no creen a la verdad, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean engañados todos los que no creyeron en la verdad de Dios, sino que se complacieron en la injusticia. Mi amigo, si tú no le quieres creer a Dios, vas a terminar en el infierno. Sí, esto es lo que dice la Biblia. Vas a terminar en el infierno, aunque lo quieras creer o no lo quieras creer. ¿Sabes por qué? Dios dice que con mansedumbre le dice a los pastores, corrija a los que se desvían de la verdad, por si quizás entrar por la puerta estrecha. Esforzaos a entrar, dice el Señor, por si quizás se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de Él. ¿Te das cuenta, mi amigo, que si tú no tienes al Señor Jesús, estás cautivo en las manos de Satanás? Sí, esto dice la Biblia. Estoy leyendo en 2 Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 25 y 26. Escapen del diablo, porque están cautivos como esclavos a la voluntad de Él. Bendito sea el Señor, que los que hemos conocido la verdad, Él no puede hacer nada contra nosotros a menos que Dios le permita. Y Dios está trabajando contigo y conmigo, hermano, para hacernos semejantes al Señor Jesús, porque esta es su obra final. El Padre quiere tener muchos hijos en la gloria semejante al Señor Jesús. Y el Señor Jesús no se avergüenza de llamarnos hermano. Él es nuestro hermano mayor. Sí, antes que el Señor fuera a la cruz, era el Hijo unigénito, único. Después que murió, fue sepultado y resucitó, llegó a ser el primogénito, porque Él es el primogénito de los muertos. Y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Bendito sea el Dios eterno que nos revela estas verdades tan grandes y profundas de la palabra de Dios por su Santo Espíritu. Así que, queridos amigos, el ser entregado a Satanás, a veces se habla a los inconversos y a veces a los cristianos, como sucedió en 1 Corintios 5, de aquel hermano que cometió un grave pecado y contaminó toda la iglesia, y él tuvo que aprender la lección y volver arrepentido y pedir perdón a la iglesia por lo que hizo. Mira, mi amigo, un cuerpo, cuando le pasa algo, te cortas un dedo o algo, todo el cuerpo sufre.
Fíjate nomás cuando andan a pie pelado y te entierras una espina, no te duele el estómago, o cuando te pegas con un martillo, no te duele la cabeza. Todos los miembros se duelen junto con el que falló y es contaminado todo el cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Y si un hermano comete un pecado así, hay que sacarlo, porque ha contaminado todo el cuerpo. ¿Te das cuenta que Satanás solo quiere destruirte? ¿Quiere llevarte al infierno, al lago de fuego, para que le hagas compañía? Mientras el Señor Jesús dejó el trono de gloria al lado del Padre para venir a un mundo corrompido, nació como de una virgen y a los 30 años comenzó su ministerio porque su fin era ir a la cruz para morir por ti, una muerte sustitutoria. Él murió por ti, querido amigo, y levantamos en alto la cruz de Cristo para decirte que allí tus pecados fueron pagados. Allí la justicia de Dios fue satisfecha. Allí el honor de Dios quedó satisfecho. Porque Cristo, que nunca hizo maldad, hubo pecado en su boca, ni se contaminó, hecho más sublime que los mismos cielos, llevó mis pecados y tus pecados. Y habiendo resucitado de los muertos, hoy día te ofrece la vida eterna, gratuitamente. El costo altísimo para el Padre, el costo altísimo para el Señor Jesús, pero para ti y para mí, amigo, es gratuito. El Señor nos perdona, nos salva, nos da la vida eterna gratuitamente. Romanos 3:24. Allí lo dice, gratuitamente, y dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Tienes tú al Señor Jesús en tu corazón? ¿O has sido engañado por la religión? Si tú estás buscando la verdad, has llegado al lugar preciso, porque aquí te hablamos la palabra de Dios, que es la verdad, lo más poderoso que tenemos los cristianos aquí en la tierra. Tenemos la verdad, tenemos a Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú no has buscado la salvación en el Señor Jesús, está cerrado, ha cerrado al blanco. Si tú no has buscado el perdón, la salvación en la bendita persona del Señor Jesús, estás muy desviado de la verdad y vas a terminar mal. Te lo decimos con la palabra de Dios en la mano. Mi amigo, reconcíliate con Dios. Te rogamos en el nombre del Señor Jesús, reconcíliate con Dios, porque Él quiere y puede perdonar todos tus pecados. Y queridos hermanos, cuidémonos del enemigo, cuidémonos de la tentación que requieran disciplina de la iglesia para que no salgamos del cuidado, de la protección que Dios tiene de su iglesia. Queridos amigos, el Señor bendiga su palabra. Bueno, queridos amigos, nuevamente la enseñanza, la doctrina de la palabra de Dios, la entregamos al Señor Jesús para que el Espíritu Santo la use en cada vida que la escuchó. Para los que no tienen a Cristo puedan rendir su vida al Señor y nuestros queridos hermanos crezcan en la gracia. El Señor bendiga su santa palabra. Ruego al Espíritu que no les deje tranquilo hasta que encuentren la paz para su alma. El Señor bendiga su santa palabra. Muchas gracias, hermano, por el programa de hoy. Ha sido un programa distinto, pero muy interesante. Es un tema que por lo menos no es fácil de encontrar, no se habla mucho, difícilmente se predique en las iglesias, porque los púlpitos rehuyen a hablar de Satanás. No atrae clientes, perdónenme el término, pero ustedes me entienden. No es muy atractivo en las prédicas, la gente se asusta, entonces, bueno, lamentablemente no en todas partes se habla toda la palabra de Dios y no solamente nos vamos quedando con lo más bonito. Eso es lo que se escoge porque eso es lo que atrae, eso es lo que vende y eso es lo que llena las iglesias. Pero esto había que conversarlo. Creo que podemos darnos cuenta hoy día qué significa ser entregado a Satanás, estar en las manos de Satanás, y que es muy distinto si
Esto ocurre siendo un hijo de Dios. Ya vimos por qué, digamos, hay ciertos casos en que los hijos de Dios se apartan tanto de la disciplina de la iglesia, se apartan tanto de la palabra de Dios que pueden ser entregados a Satanás, lo que no significa que van a perder su salvación. Pero esto siempre va a acarrear sufrimiento. Y también está el hecho de ser entregado a Satanás siendo un inconverso. Bueno, en ese caso, la verdad es que el resultado es fatal, la perdición y el daño completo. Y porque obviamente esa persona va a terminar condenada en el infierno y posteriormente en el lago de fuego. Solo el Señor puede autorizar para que un hijo de Dios sea entregado a Satanás. También eso entendemos que ha quedado sumamente claro. Bueno, es el momento de despedirnos, el tiempo se terminó, así que damos gracias a Dios primeramente por este nuevo programa que pudimos traer. Esperamos que les aporte, que les haya sido de crecimiento. Si tienen dudas, no dejen de escribirnos, de hacernos saber qué dudas e inquietudes tienen. Y lo que siempre decimos, compártanlo, porque con eso también ustedes van a estar bendiciendo a otras personas. Oramos para que el Señor los bendiga a ustedes, su familia, sus hogares, y que bendiga este ministerio para que podamos llegar nuevamente con un programa muy pronto. Será entonces hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.